Listo. Bien, jóvenes, vamos entonces haciendo un recuento de el tema que estuvimos viendo. Como les digo, estuvimos hablando sobre el conocimiento. ¿Qué dijimos? ¿Qué era el conocimiento? ¿Cómo lo definimos? ¿Alguien recuerda? Todo saber que se puede justificar racionalmente. Ya, todo saber que se puede justificar de forma racional. Muy bien, a eso nosotros llamamos conocimiento. ¿Por qué era importante el conocimiento para la investigación? ¿Por qué decíamos que era importante el conocimiento, el concepto general de conocimiento para la investigación? ¿A alguien se le ocurre? ¿Por qué es importante para la materia de investigación el conocimiento? ¿Qué será? ¿Por qué comenzamos con este tema del conocimiento? ¿No? ¿Se les ocurre? ¿Por qué será importante el conocimiento? Puede ser para tener una idea de del tema que se va a investigar o que se va a tratar. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Algo más tal vez se les ocurre? ¿Por qué el conocimiento? ¿Por qué partimos de este tema? Si estamos en investigación. Démosle sentido a lo que aprendemos. Todas las personas tenemos una forma de aprender y entender. Y el conocimiento tiene diferentes formas de ser interpretado como los seres humanos conocen. Para poder investigar, o sea, es decir, para llegar a la investigación como tal, hay que saber a dónde vamos nosotros a llegar, que es principalmente al conocimiento, a tener una parte del conocimiento. Y como nosotros investiguemos, cómo lleguemos a ese conocimiento es importante. La línea de la filosofía que ha estudiado el origen del conocimiento, que se llamaba, ¿cómo la llamábamos? Esa línea de la filosofía que estudia el conocimiento. ¿Alguien se acuerda? Epistemología. La epistemología que estudia la línea del conocimiento como el ser humano conoce, está intentando interpretar la forma en la cual nosotros nos acercamos al conocimiento. ¿Cómo llegamos a ese conocimiento? Por parte de los sentidos, por parte de la razón, por parte de las ideas, que nos permita de esa forma, al entender el conocimiento como el ser humano conoce, guiar la investigación. Por lo tanto, si nosotros, por ejemplo, tenemos una investigación y vamos a saber cuántas personas de nuestro curso han aprendido, han llegado a comprender la clase. Para eso, nosotros, para llegar a ese conocimiento, tenemos diferentes formas de alcanzarlo. Y para poder comprenderlo de mejor manera, entonces debemos saber cómo se puede alcanzar esta perspectiva del conocimiento. Y las etapas del conocimiento, el origen del conocimiento, nos va a dar una visión general de cómo el ser humano va aprendiendo, entendiendo y conociendo. Estuvimos viendo dentro del origen del conocimiento tres teorías importantes. Vimos el idealismo, el racionalismo y el empirismo de forma general. Estuvimos nosotros enunciando que el conocimiento está muy ligado a cómo el sujeto mira un objeto, un determinado objeto. Y vamos nosotros entonces a mirar dentro de la epistemología, dentro del estudio del conocimiento, al racionalismo versus el empirismo, que son dos formas de explicar cómo el ser humano conoce y, por lo tanto, dos formas de saber cómo... Ya, gracias. Dos formas como el ser humano entiende la realidad. Vamos a ver un video. Vamos a
parar un rato la grabación para poder... Bien, gracias. Entonces, vamos entonces entendiendo el racionalismo y el empirismo. ¿Qué nos dice el racionalismo? ¿Qué pudimos obtener de esta idea del racionalismo? En el racionalismo es esencial la razón para llegar al conocimiento y que aquí los sentidos no sirven ya que pueden engañarnos. Entonces, Ya. El problema principal, si nosotros nos guiamos por esta perspectiva de la forma en la cual el ser humano conoce, los sentidos nos engañan. Entonces, como les decía, por ejemplo, esta idea que ustedes tienen del marcador depende de su punto de vista, pero ¿realmente conocemos al marcador como tal? No. ¿Qué otra consideración vimos en el racionalismo? ¿Qué más podemos nosotros decir sobre el racionalismo? ¿Les escucho? ¿Qué más sacaron? No acepta verdades a menos que sean evidentes. ¿De nuevo? Repítalo, por favor. No acepta verdades a menos que sean evidentes. Ya no existen verdades que no sean aquellas partan de la razón, es decir, que sean evidentes. ¿Qué más? Habla de un concepto. Las ideas innatas. ¿Qué significa esto? ¿Qué creen ustedes que es una idea innata? ¿Qué será una idea innata? ¿Qué se les ocurre por idea innata? ¿Qué se comprendió o no se comprendió este concepto que es una idea innata? Uno de los filósofos más importantes del racionalismo, Descartes o Descartes, como lo quieran decir en español o en francés, Descartes considera que hay nociones como el bien, el mal, Dios, que están presentes en los seres humanos en el momento de nacer y que se reconoce la existencia de estas ideas que están ya en el momento del nacimiento. Estas concepciones pueden entenderse como perspectivas, como ideas desde el momento del nacimiento. Esta es una de las partes más criticadas al racionalismo. ¿Realmente existen nociones perdón, no nociones, no hablo de nociones, existen ideas desde el momento que nacemos? ¿Qué creen ustedes? ¿Pueden existir ideas realmente desde el momento que nacemos? ¿O todo lo vamos aprendiendo conforme vemos el mundo, compartimos, interactuamos, vamos a la escuela, al colegio? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensan? ¿Hay ideas innatas? ¿Hay concepciones netamente ideas como tal? ¿Nociones que vienen desde el nacimiento? ¿Qué dicen? Por ejemplo, el bien, la consideración de lo bueno, lo malo. ¿Realmente parte desde el momento que nosotros nacemos? Vamos pensando sobre esto. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensan? ¿Habrá realmente ideas innatas? Ideas que partan desde el nacimiento, desde antes de que nosotros tengamos experiencia con la realidad, de que compartamos. ¿Qué dice Ismael? yo pienso que no, que vamos aprendiendo de poco a poco, como dijo en una de esas partes, uno nace como en blanco, entonces ¿Ya? aprendiendo. ¿Usted cree que nacemos como en blanco, como tabula rasa, como dicen los empiristas? ¿Ya? ¿Alguien más que tenga otra idea? ¿Otra perspectiva? ¿Qué cree? A ver, veamos, Alexander Zapata. ¿Qué piensa usted? ¿Tenemos ideas desde que nacemos? ¿O vamos como el pizarrón en blanco y nos van llenando? Sí, cuando nacemos somos un pizarrón en blanco, no sabemos nada y tenemos que aprender para todo, hasta para respirar y todas esas cosas tuvimos que aprender, dicen, ¿Ya? en blanco, no sabemos nada. Bueno, eso desde su consideración. Ahora, sí, una de las partes más criticadas ha sido la idea o la perspectiva de ideas innatas. Pero
Los científicos en la actualidad se han dado cuenta que, por ejemplo, la necesidad del alimento, es decir, alimentarse para los bebés, el sentido propio de comprender quién es su padre, quién es su madre, principalmente quién es su madre, y la relación, por ejemplo, de los elementos motrices básicos, no se los aprende. Son consideraciones propias del ser humano en este caso, que ya vienen codificadas desde la codificación propia del ADN, de la configuración propia del ser humano. Hay consideraciones que nosotros no las aprendemos, pero no son ideas, sino son consideraciones básicas, como por ejemplo el mismo alimentarse de un bebé. El momento que un bebé llora, está emanando una señal para que le alimente. ¿Dónde aprendió eso? Entonces, de cierta forma, el racionalismo en la actualidad no se ha equivocado del todo. ¿Cuál era el ejemplo? Por poner un ejemplo. Esto, 4 más 1, que nosotros sabemos una suma sencilla. ¿Dónde ven el número 4 y el número 1 en la realidad? ¿Existen? ¿Ustedes han visto el número 4 y el número 1 ahí en la realidad? No digo en el pizarrón ni digo escrito. Digo realmente en la realidad. ¿Ustedes ven los números o ven los objetos? Los objetos. Vemos los objetos. Entonces, si vemos los objetos, ¿por qué nosotros sacamos esta decodificación? Como lo hace la matemática. ¿De dónde nos inventamos? Y el racionalismo dice, no puede ser que nosotros aprendamos la realidad como realmente es, como los objetos. No es que yo tal vez iré contando 4 manzanas más una manzana y tendré 5. Pero ¿qué pasa cuando tengo un número de este estilo y tengo que sumar con este tipo de fracciones? ¿Realmente he visto 100,000, 10,000, 20,000, 80,000 manzanas? Muy difícilmente. No hago este tipo de relación, ¿sí? Entonces los racionalistas dicen, no existe esta realidad, no existe, no aprendo así. Yo aprendo por medio de mi entendimiento, por medio de la razón. Existen estas ideas innatas que, bueno, podemos ser críticos frente a esta perspectiva. No es tal vez que existan realmente ideas, pero sí aprendemos así, dicen los racionalistas. Nosotros decodificamos la realidad y les vamos dando sentido. No es que simplemente están aquí los objetos y yo aprendo de los objetos. No, yo le doy sentido. Por ejemplo, el color que represento no lo hago por la experiencia como tal, sino porque tengo una idea de lo que es realmente y le doy un nombre, que podría llamarse como quiera. Y no es que nosotros venimos, por ejemplo, a clases y nos comienzan a dar una serie de elementos. Y nosotros simplemente vamos llenando el cuaderno de nuestra mente. Y cuando ya está abarrotado, entonces simplemente vamos cogiendo o seleccionando ciertos elementos que nos parecen importantes. Para el racionalismo no es de esta forma como nosotros conocemos. Y dentro de la investigación será también importante porque, dependiendo de esta perspectiva, será también como nosotros vayamos indagando dentro del conocimiento. Bien, dentro de esta perspectiva del racionalismo, ¿qué dice, en cambio, el empirismo? El empirismo dice no existe ningún tipo de conocimiento previo. Nosotros somos como el pizarrón de este lado. Venimos en blanco y nos dicen, hay este objeto, este objeto, este objeto, este objeto, este objeto. Entonces yo sintetizo estos objetos, yo ya los conozco como manzanas, y cada vez que vuelva a ver este mismo objeto, ¿qué voy a hacer? Le voy a decir manzana, ¿sí? Es decir, que yo, por medio de la experiencia y por medio de lo sensible, he llegado a conocer una parte de la realidad. Y es muy entendible, la ciencia hace esto. Y nosotros también, el momento que nosotros llegamos al mundo, comenzamos por medio de los sentidos a conocer la realidad.
tocamos, olemos, sentimos y tenemos dentro de los 5 sentidos la posibilidad de ir experimentando con la realidad. ¿Dónde está el problema con el empirismo? Que si somos tablas rasas, entonces nuestra opinión carece, por lo menos en un principio, de sentido. Si somos de esta forma, ¿qué tenemos que hacer? Esperar a que nos introduzcan todo el conocimiento para, qué sé yo, tal vez en una edad más avanzada, realmente poder opinar. Realmente, si nosotros tenemos esta idea, entonces somos como un computador, estamos comenzando a llenar nuestro conocimiento. Y estaremos tal vez por aquí de todo el conocimiento que debemos adquirir. Pero ustedes se acuerdan de todo lo que aprendieron. Tal vez no se acuerden ni siquiera de la clase anterior. ¿Qué sucede? Existen vacíos en el conocimiento. Entonces, si nosotros somos tablas rasas, ¿qué sería la función, por ejemplo, del profesor? Simplemente va diciendo cosas, ustedes anotan, las repiten y listo. Pero falta el carácter reflexivo que nos da la racionalidad. Entonces, el empirismo es importante en el sentido de que nos permite entender que la experiencia es importante, pero se reduce solo a la experiencia, y solo la experiencia es la que importa. Solo lo que ustedes experimenten es lo relevante y será lo que se pueda conocer. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tenemos el caso de que ustedes van a investigar sobre la vida de el mismo autor, Descartes? ¿Podrían por medio de esto conocer a Descartes? ¿Por medio del empirismo? ¿Qué creen ustedes? Por medio del método empirista, ¿podríamos conocer a Descartes? Reduciéndonos netamente a la definición de empirismo. ¿Podemos? Opinen. No, No, ¿por qué? Den razones por qué. porque no tengo experiencia sobre Descartes. Ya, ¿qué más? ¿Quién más? ¿Quién dice lo contrario? ¿Quién dice no? Sí podemos conocerlo porque yo ya leí un libro de Descartes. ¿Qué piensan? Opinen. Den su punto de vista. ¿Qué creen sobre esto? ¿Podremos conocer algún personaje desde el método empirista? Opinen jóvenes, den su punto de vista, si no tengo que estarles preguntando directamente a ustedes. A ver, chicos. Bueno, a ver, ¿qué opina, señor Camacho? Vamos con otra pregunta para no confundirle tanto, ¿ya? Vamos para no confundirnos tanto. ¿Qué entiende usted por empirismo? ¿Qué entiende por el conocimiento parte de la experiencia? ¿Podría resumir lo que se ha dicho sobre el empirismo? Que se basa en experiencias y sentidos y que hace creer que somos una tabla en blanco. Ya, así de fácil y sencillo. Entonces, ¿cómo vamos a adquirir el conocimiento? Solo y únicamente por medio de la experiencia. ¿Y nuestra experiencia por medio de qué pasa? Por los sentidos. Sin los sentidos no podemos adquirir el conocimiento, cualquier sentido que sea, sin importar indistintamente la capacidad de los sentidos, pero nos permiten adquirir el conocimiento, llegar a ese conocimiento. Cuando yo toco un objeto, tengo la experiencia del mismo. Ahora, ¿qué pasa en la actualidad? Estamos aprendiendo por medio de los medios electrónicos. Ustedes no pueden tener la experiencia, por ejemplo, de este borrador, pero ¿saben qué es?
tal vez lo aprendieron de pequeños, ¿no es cierto? Y tuvieron tal vez la experiencia del mismo. Pero, ¿cómo podemos nosotros, por ejemplo, entender qué es los elementos que no podemos nosotros tocar? Todos entendemos que somos, que existimos, que estamos aquí, que tenemos ser, o que existe el concepto de alma, del sentido ánima, movimiento, ¿sí? Más allá de sus creencias religiosas, no estoy hablando de nada de religión, simplemente alma como ánima, movimiento. Entendemos esos conceptos, pero podemos tocarlos difícilmente. ¿Dónde está el ser? ¿Dónde está el alma? Ahí es donde el empirismo comienza a tener problemas. Por ejemplo, la idea de Dios. ¿Dónde está Dios como concepto? ¿Cómo yo tengo experiencia del mismo? Entonces, el conocimiento comienza a generar una serie de explicaciones que intentan explicar, dar sentido a cómo el ser humano conoce. Y la investigación de estos filósofos, de estos pensadores, partirá justamente de comprender la realidad. Y cómo cada uno tome esta perspectiva nos permitirá a nosotros ir guiando el mismo conocimiento. Finalmente, vimos algo del idealismo. Ustedes escucharon algo del idealismo que intenta unificar estas dos perspectivas. ¿Por qué será también importante esta teoría del conocimiento? Porque posteriormente, y a partir de los pensadores que hemos visto, la disputa entre racionalismo y empirismo, comenzarán a explicar los filósofos de la ciencia, los epistemólogos, cómo el ser humano hace ciencia y cómo es que la ciencia avanza. La ciencia por ejemplo, yo tengo una teoría. Si yo tengo la teoría de la gravedad, ¿cuál es la concepción de la gravedad según Isaac Newton y las consideraciones previas a Albert Einstein? Los objetos grandes atraen a los pequeños. Esa es una teoría. ¿Cómo contrapongo esa teoría? ¿Viene un nuevo científico y elimina la perspectiva anterior? ¿O esto se mantiene y se genera una nueva idea de lo anterior? ¿Qué quiero decir con esto? Que la investigación parte también de la perspectiva, de la visión, de la idea de cómo el ser humano va conociendo, cómo aprende. Entonces, la forma más eficiente de llegar a investigar también dependerá de la forma en que nosotros miremos el mundo y que nos interese para ir guiando nuestro conocimiento. Bien, chicos, en lo que nos queda de la clase, vamos a hacer un cuadro comparativo sencillo y lo vamos a subir a Educay, empirismo, racionalismo. Para no inventarnos nada, y como es clase de investigación, búsquenlo. Busquen en internet diferencias, semejanzas entre empirismo y racionalismo y vamos completando el cuadro. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Está claro? ¿Algo no queda claro? Pregunten, chicos. Todo claro. ¿Sí está claro? ¿Alguien más no tiene claro? Listo. Entonces, con eso terminamos el video. Terminamos la